Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI y con el tema Mi identidad en Cristo. Ve buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones. Gracias por tu apoyo, gracias por sintonizar, gracias por darle like a los episodios y suscribirte y por compartir estos episodios de estudios de la palabra del Señor con otras personas. Este tema es importante como todos los temas que queremos y anhelamos presentar a ti y a todos los que lleguen a ver estos episodios de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo en esta serie de episodios sobre el tema de la identidad y vamos a ir obviamente viéndolo desde la perspectiva de cómo Dios nos ve y nuestra identidad la tenemos en el Señor, porque el título así lo indica claramente, mi identidad, pero en Cristo. Son muchas las fuerzas externas que quieren influenciar en la identidad, en la definición de una persona, de un individuo, a veces hasta de pequeños. En los tiempos que estamos viviendo se están dando unas cosas tan sorprendentes y rayan también en lo peligroso. Cuando, por ejemplo, esto hay en noticias, en reportes, ¿verdad? Se han cubierto notas sobre este tipo de aspecto en cuanto a los niños. Digamos un niño que pequeñito, qué sé yo, tiene 5 años o menos, o poco más de 5 años, y dice que siendo un niño, dice que es niña, o viceversa. Y entonces, algunas de las personas que les rodean, puede ser en la escuela, puede venir posiblemente hasta de quienes son sus encargados, sus padres en primer lugar, o otra persona, y al escuchar esto, eh, se aventura a llegar a conclusiones sin pensar que simplemente está hablando de un ser humano que no tiene madurez, no tiene madurez intelectual, emocional, no tiene años de vida, pero lo escucha decir algo como eso, entonces empieza a invertir en esa línea para luego darse cuenta con el pasar de los años que se le hizo un daño a esa persona, porque después, como ha sucedido con algunos casos muy reconocidos de personas que en un momento dado pues pensaban que no eran lo que su género decía claramente que eran y empezaron a darle hormonas o someterse a cirugías que transformaron permanentemente sus cuerpos. Bueno, porque decían que eran eso y estaban convencidos y tal vez se rodearon de personas que aumentaron y influenciaron tanto en esa línea que la persona se convenció para un día abrir los ojos y darse cuenta que cometió un grave error y que todavía sigue con un gran vacío y una indefinición de su existencia. Eso se está dando en estos días, en los tiempos que vivimos, porque son personas que tal vez ni ellos mismos tienen su definición, su identidad. En este caso, le están diciendo a una persona que no sabe su identidad, no tiene su identidad, cuál debe ser. O sea, esto me recuerda a la escritura donde dice que hay ciegos que guían ciegos, pero aunque la escritura habla de la parte espiritual, de aquellos que debieron haber sido maestros responsables de la palabra, sobre todo en el tiempo de Jesús, los fariseos y los saduceos y los escribas y todas estas personas que tenían a la nación de Israel como ovejas sin pastor, pues eran ciegos guiando a ciegos. Y hoy día el asunto de la identidad es un tema bastante serio y el Señor quiere que las personas sepan realmente en dónde están parados, en tiempo y espacio, a nivel mental, emocional, pero sucede y comienza por lo espiritual, por una relación con el Señor. Y de esto se seguirá hablando, seguiremos escuchando noticias, relatos. He visto varios relatos de personas que pasaron por ciertos procesos donde consumieron, le dieron unos medicamentos, los llevaron a ciertas especialidades médicas, llegaron a tener cirugías que no hay manera de cambiar las cosas ya. Y tienen que vivir con eso. Un día despiertan simplemente para darse cuenta que estaban pasando por una fase.
Y quienes estaban alrededor tenían que tomarlos de la mano y ayudarlos positivamente. Pero hoy día mucha gente busca su identidad, lo que si la gente habla bien de ellos en las redes sociales, pues ellos son lo que la gente diga. Y si la gente habla bien de ellos, pues entonces están bien. Si la gente habla mal de ellos, pues entonces nadie me quiere, o no me dan likes, las manitos para arriba, o los deditos para abajo. Y nos voluntariamente nos entregamos en las manos de otros y nunca miramos a quien creó el género humano, ¿verdad? Al hombre y la mujer, para que nos diga quién somos y por qué estamos aquí. Porque sí hay una razón para estar aquí. La gente no nace así o existen por desperdicio, tienen un gran valor delante del Dios creador de todas las cosas porque son tan importantes a los ojos de Dios que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pecadores, en la cruz. Y como ya leímos en algunos versículos, vamos a ver rápidamente lo que hemos considerado hasta el momento. Ya leímos lo de, ¿verdad? 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, ya pasaron. Pero entonces dice, aquí todas son hechas nuevas. Y las palabras significan algo. Eso es un cambio extraordinario de situación de vida que tenemos en el Señor. No lo que la gente, todo el mundo diga. Es lo que la palabra de Dios y el Señor que nos creó dice. También leímos de Filipenses del capítulo 3, versículos de 7 al 19, que Pablo pues tenía su reputación, la gente lo conocía de cierta manera, era la persona que humanamente era el más improbable, el más improbable individuo que se podría considerar para que fuera el portavoz de Dios en cuanto al mensaje de la gracia, que fuera un apóstol, un obrero del Señor, porque él persiguió creyentes, los acabó, los mandó literalmente a matar, no tan solo a apresar, es que era que murieran, porque él antagonizaba tanto con ese grupo de personas del camino, esos llamados cristianos, para maravillosamente terminar siendo él un creyente de Jesucristo, el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, el mensajero de la gracia del Señor, porque Cristo así lo determinó. Y es una historia de cambio y de cambio de identidad, ¿verdad? Que, que no debe ser negado. Esto es un gran ejemplo, un gran laboratorio de estudio del poder transformador que el Señor puede hacer en una persona, sobre todo que está buscando no tan solo salvación y el perdón de sus pecados, y cómo puede manejar la culpa que siente, la vergüenza que siente. La gracia de Dios, el mensaje de Dios se encarga de estas cosas. Y damos gracias al Señor que ahora estamos definidos, tenemos identidad por Cristo y por su obra. Y por eso estamos tocando este tema, porque es bien importante. Las fuerzas que hay, que obviamente el enemigo, Satanás está detrás de todos estos asuntos, que van jalando gente de un lado y de otro, y que uno los oye, uno los ve, y uno a veces hasta se lamenta y dice, pero mira, esta persona es que no sabe, no se ubica, y sobre todo estos cambios grandes de ser jovencito, adolescente y pasar a adulto, esos cambios a veces para algunas personas son traumáticos, pero en Cristo todo se puede pasar y todo empieza a caer en su maravilloso lugar como el Señor quería. Bien, la palabra de Dios también dice cosas que son bien importantes en cuanto a otros aspectos que podemos recoger del capítulo 6 de Romanos. Y ese capítulo lo vamos a leer ahora con calma tú y yo. Es bien importante que leamos esto porque lo que dice la escritura es bien relevante y nos pone a pensar. Y entonces oímos lo que Dios tiene que decir con relación a las cosas. El pecado es real. Lamentablemente sabemos que fue así, que entró al mundo, los estragos que causa esa separación del ser humano
con el Dios creador de los cielos y la tierra por el pecado, o sea, esa ruptura espiritual que trajo muerte espiritual, que se restaura en Cristo. Cuando creemos en Él como Señor y Salvador, tenemos vida y nueva identidad, como vamos a seguir insistiendo, porque ese es el tema que estamos considerando. Dice, con relación al pecado, que mucha gente no sabe qué hacer con eso, o no le gusta que le hablen de eso, porque cuando oyen la palabra pecado, por una razón u otra, ya sea porque los medios o ciertas voces lo presentan como una cosa de religión, pues no quieren oír, porque y a veces se sienten ofendidos cuando le dicen que son pecadores, pero la Escritura dice que lo somos pecadores. Y eso pone en perspectiva maravillosa lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros para salvarnos. Pero la palabra pecado, para ciertas personas o ciertos sectores de la sociedad, resulta no políticamente correcta. No hables de pecado porque eso es religión. No, eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. No importa si quieren o no saber del pecado, el pecado es real. Y Dios habla mucho sobre este asunto, lo serio que es, bueno, es tan serio, que si una persona no se reconcilia con Dios por medio de Cristo, como el camino, verdad y vida, que nos reconcilia con el Padre, tiene una condenación eterna en un lago de fuego, y eso está en la palabra de Dios. Pero ese problema tan grave que es el pecado, que nosotros no lo podemos solucionar por nuestras propias cuentas. ¿Qué hace mucho la academia? Estamos hablando de las áreas de educación. Están tratando de forjar al hombre y a la mujer para que sean hombres y mujeres de bien, y para que la sociedad sea una sociedad mejor, que nos llevemos bien, que haya balance en la distribución de bienes, que haya calidad de vida, que a nivel de administración política se administren los lugares, las ciudades, los países, de una manera en favor de todas las gentes. Pero ¿qué vemos nosotros en los medios de comunicación? Todo lo contrario. Y muchas religiones tratan también de forzar, o más bien forjar a la persona a base de religiones hechas por el hombre, sin la Biblia y sin Dios, o utilizando mal la Escritura, para tratar de darle una identidad a la persona y decirle, bueno, tú eres y haces, o si haces esto eres, o si no haces esto eres lo otro, y así. Siempre viene de afuera, tratando de cambiar a la persona desde afuera. Las universidades existen y las personas tienen derecho a una educación, pero no van a poder lidiar con el problema, digamos, de la maldad, de la injusticia, de que la persona encuentre una definición clara, si en la ecuación no está el Señor, ¿verdad? El Dios de los cielos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No se puede, porque el cambio que va a suceder será cosmético y no va a durar. La persona va a seguir, sí, va a tener un título, puede tener varios títulos, pero por dentro sigue vacío o vacía. Otros lo tratan de hacer a nivel militar, otros a nivel deportivo, para ver si la persona se hace un mejor individuo y tiene una llenura y se sienten completos. Ese tipo de lenguaje que se usa en el mundo. Pero ¿dónde queda Dios? ¿Y por qué luego de conseguir tantas cosas? ¿Cuántas historias tú y yo no sabemos de personas que de afuera nosotros decimos, mira, ese lo tiene todo? Y tiene estudios, tiene riquezas, tiene reconocimiento, tiene fama, tiene gente que le rodea, tiene muchas propiedades. Y de momento uno se entera que cuando le ponen un micrófono al frente un día, se abren y se desahogan y dicen, me siento vacío. Dice, pero si es que parece que tú lo tienes todo. Sí, parece. Pero si Dios no está en la ecuación, ¿verdad? Porque Pablo es el que habla de esto en Gálatas cuando dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de Cristo y en Cristo. Y entonces él habla de un absoluto en Colosenses cuando dice que estamos completos. Las palabras significan algo.
Y es tu deber y el mío averiguar por qué Dios habla de esa forma. ¿Por qué dice que en Cristo estamos completos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar completos? Y no sabemos que nos faltaba algo, ¿sí? Sabemos, lo reconocemos, por eso es que buscamos del Señor. Se nos habló del Evangelio, de la salvación solamente en Cristo y por Cristo y su obra en la cruz, porque fue que Él vino. Y cómo vivimos ahora. Y cómo sabemos que Dios nos ve ahora. Y cómo nosotros vemos al Señor. Y ahí es que viene un gran cambio maravilloso de existencia. Ahora vemos que estamos aquí con un propósito, que no simplemente estamos ocupando tiempo y espacio y respirando aire y no hacemos más nada, sino que estamos aquí por una razón importante de parte de Dios. Tenemos un propósito y tenemos un destino y tenemos esperanza. Todo esto es maravilloso y todo esto lo vamos tomando de la misma escritura. Recientemente llegamos a considerar el capítulo 4 de Romanos hace un tiempito atrás, también el capítulo 5. Pero vamos a leer el capítulo 6, ¿qué te parece? En esta serie de estudios sobre la identidad en Cristo que tenemos. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a ver dónde está el contexto de esto para estar seguros. ¿Por qué Pablo sale con esta? Recuerden que los capítulos se pusieron después y los versículos. Estos simplemente eran documentos que se escribían de corrido. Y a veces una interrupción de un capítulo a otro se pierde el flujo de la idea. Vamos al capítulo 5 y vamos al versículo 19 en adelante. De Romanos, obviamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿ve? Que toda la humanidad es pecadora en ese sentido, ante los ojos de Dios. No importa si piensan que son la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo, somos pecadores. Por algo fue que Cristo envió un rescatista, a Jesús, para rescatarnos. Así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo nuestro Señor, los muchos serán constituidos justos y hemos sido declarados justos, justificados delante de Dios. Esto ataca de frente la culpa que mucha gente siente y la vergüenza, porque esta gracia de salvación que tenemos en Cristo le asesta un golpe mortal a la culpa y a la vergüenza para que nosotros ya no tengamos ese pensamiento, ese sentido autocondenatorio que tenemos. Podríamos tener lo que mucha gente tiene. ¿Por qué? Porque ya delante de Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Hemos sido declarados justos. Eso va definiendo claramente nuestra forma de vivir y de pensar y nuestra cosmovisión, comenzando cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Porque personas que no son creyentes, a uno no lo debe sorprender porque se portan como se portan, porque hablan como hablan, porque tú y yo estábamos así antes. Es que como que se nos olvida, pero de vez en cuando hay que revisar cuán grande fue esa salvación que se nos ofreció en Cristo. Dice, pero la ley, o sea, la ley que Dios dio que no era para salvar, la ley lo que hizo fue que probó claramente que somos pecadores. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase y nos diéramos cuenta de lo grave que es el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo hemos mencionado en el pasado, lo repetimos en este momento. Tenía que haber más gracia que pecado presente para que el Señor pudiera salvar al pecador, porque si no, de otra manera, ¿cómo? Dios ha mostrado una gracia, un favor inmerecido y una misericordia grande para todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Esa regla está ahí. Pero en Cristo tenemos que salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación, justificación, glorificación, santificación. Dice, lo voy a repetir, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque lo que causa es muerte espiritual, así también la gracia
Y esta palabra nosotros le damos bien duro porque es maravillosa y hermosa, se oye hasta bien al oído. Así también la gracia reine por la justicia. ¿Y cuál justicia? ¿La nuestra? No, la que viene de que Dios nos da su justicia, nos declara justos por Cristo, por la persona de Cristo y por su obra redentora. Por algo vino y entregó su vida en la cruz. Esto nunca se nos debe olvidar. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Tenemos ya vida eterna. No es que la vamos a tener, ya la tenemos en Cristo. El que no ha creído no la tiene. Está muerto en delito y pecado. Pero puede cambiar de situación y de identidad si tan solo cree en Cristo como Señor y Salvador. Así también la gracia reine, o sea, domine, abarque, esté presente, se imponga, ¿verdad? La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese nombre no debe ser ignorado. Ahora, hace sentido lo que comienza el interesantísimo, importante capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos luego de lo que se acaba de leer? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, pues si queremos más gracia, pequemos más. La contestación está escrito. En ninguna manera. No vamos a caer en ese juego. Esa lógica la podría utilizar alguien que no entienda ni trace la escritura correctamente. Porque luego que ha habido un cambio tan grande de nuestra vida y nuestra posición ante Dios y nuestra identidad, ¿por qué vivir como vivíamos antes? No hace sentido. No tenemos por qué vivir así. Por la identidad que tenemos en Cristo y por Cristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo fue que morimos al pecado? Cuando creímos en Cristo. Cristo se hizo pecado, tomó toda tu identidad y la mía como pecadores. Se hizo pecado, como se puede leer también en primera de 2 de Corintios capítulo 5. Se hizo pecado por nosotros y él cumplió cabalmente la exigencia del juez, en este caso Dios, que decía, la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. Y lo hizo Cristo, pero tenía que ser un sacrificio, una muerte de alguien que nunca hubiese pecado. Cristo nunca pecó. Él se hizo pecado por nosotros, pero él nunca pecó. Y ese fue el sacrificio santo, agradable a Dios. El juez está satisfecho en su Hijo. Por eso ahora el asunto de la culpa y la vergüenza quedan liquidados. Porque Cristo se encargó de eso. Cuando creímos en Cristo, morimos nosotros en la cruz como Cristo murió en la cruz. Cuando creímos en Cristo, fuimos sepultados como Cristo fue sepultado. Porque Él fue sepultado, no nosotros, pero Él sí. Y cuando Él resucitó gloriosamente venciendo la muerte, pues entonces nosotros vencimos también. Y todo por Él. ¿Lo vas entendiendo? Todo es Él. Todo viene en Cristo. Ignorarlo a Él, echarlo a un lado, pasarle por el lado, como si no estuviera ahí, es un error garrafal. El no creer en Cristo es el pecado realmente. Ese pecado del cual nos condena. O sea, la persona que rechace la salvación en Cristo y rechace a la persona de Cristo no tiene luz y no tiene vida. No tiene vida eterna. Lo que tiene es una condenación segura, va por un lago de fuego. Porque escrito está. Y hablando del tema de la identidad, el cambio grandísimo sucede al momento de creer. ¿Por qué es que el Señor nos pide que le hablemos de reconciliación a otros? Porque pide que crezcamos en el entendimiento y el conocimiento de su palabra. No está solo conocerla, es entenderla. Para nosotros poder llevar esto a otros y hacer lo que tú y yo estamos haciendo ahora. Meditar en estas cosas, que son bien importantes. Y ves que en el slide que hay una lista importante de puntos que vamos a llegar a ellos. Porque va a estar en lo que estamos estudiando tú y yo con calma. No tengo ninguna prisa de llevar esto a gran velocidad porque esto es bien importante para ti, para mí y para cualquiera que vea este episodio en particular. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y eso sucede cuando creímos en Cristo, cuando lo explicamos hace un momento,
la pregunta, ¿verdad?, retórica, pero muy importante que Pablo presenta. ¿Cómo viviremos aún en él si ya morimos en el pecado? O sea, eh, muertos al pecado, pues entonces ya no tenemos que vivir en él. ¿Cómo vamos a vivir en eso? ¿Por qué? La lógica bíblica se va a seguir desarrollando de una manera extraordinaria y magistral de parte del Señor, utilizando al apóstol Pablo, para que tú y yo hoy en el siglo XXI entendamos estas cosas. El mundo va a seguir con sus ajites, con sus preocupaciones financieras, militares, bélicas, obviamente, morales, y cuando trata de cumplir con la espiritualidad, como el mundo la interpreta, con las religiones, las miles de religiones que el ser humano se ha inventado, con los agravantes de falsos maestros, falsos pastores, personas que no trazan la escritura correctamente, donde se abunda todavía el legalismo. Cuando las personas van a buscar su identidad en fuentes exteriores peligrosas, satánicas, que son alcoholismo, drogas, pornografía, criminalidad, dinero, y el dinero en sí no es que sea malo, es que el dinero, si la persona no sabe manejar, acaba con las personas, ¿verdad? La, eh, la raíz de todo mal es el amor al dinero, dice la escritura. Así de peligroso es. Hay que ser buenos mayordomos. Y es obvio que vivimos en un mundo económico y hay que pagar la electricidad, el teléfono, la casa, gasolina, comida y todo. Pero eso no define a la gente. Hay gente que vive con un desespero enorme en cuanto a lo financiero. Pero cuando uno descansa en el Señor, pues todo va cayendo en su lugar maravillosamente. Pero tiene que tener un punto de cambio. El momento en que las cosas dejaron de ser como eran antes, para que se hagan nuevas. Y eso sucede cuando creemos en Cristo. Muy bien. El versículo 3. Seguimos desarrollando en los minutos que nos quedan. Este es el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y ese bautismo no es el bautismo en agua, porque rápido que oímos la palabra bautismo pensamos en agua? Estamos hablando cuando fuimos sellados y ahora tenemos esta identidad en Cristo. Y recuerden lo que dijo Pablo en 1 Corintios, en sus primeros capítulos. Dios no me mandó a mí a bautizar, me mandó a predicar, porque ya no estamos bajo la ley. Y eso es otro asunto que es delicado. Mucha gente, muchísima gente piensa, están convencidos que son salvos. Cuando se le preguntan si son salvos, si lo que te dicen, sí, me bauticé tal día en tal sitio. Y esa no es la pregunta. ¿Cuándo es que uno realmente es salvo? Cuando uno cree. Y mucha gente ha dependido de algo que hicieron, por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Porque inclusive hay personas que se han bautizado muchas veces. En cada iglesia que van, pues le piden, ¿verdad?, como testimonio que se bauticen en agua. Y nos dice, es que no, el agua no salva. Inclusive el mundo entero, Dios lo llenó de agua en una inundación, en un diluvio. Y el pecado flotó, siguió ahí. Pero solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que dependamos de Cristo y de la fe que hemos puesto en Él para salvación. Y no en algo que hayamos hecho. Porque alguien viene y dice, bueno, yo pasé al frente. O yo levanté la mano. O yo escribí mi nombre. O alguien me ungió con aceite en la frente o algo así. Y entonces esa es su identidad espiritual. Y es lo que ellos definen como el momento en que todo cambió. Cuando realmente fue cuando creyeron. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y por la fe en Cristo es que hemos sido justificados delante de Dios, no es por obra. Tengamos eso claro. Porque si no, va a estar poniendo su fe y confianza sin darse cuenta en muchos casos en algo que hicieron y no en algo que alguien hizo por nosotros, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Tengamos eso bien, bien claro, porque hay líneas ahí delicadas y finas que pueden rayar en algo que es no bíblico, ¿verdad? Porque el ser humano siempre busca la manera de lucirse y de colarse y decir, mira lo que hice.
¿verdad? Y mejor decirle a la gente, mira lo que Cristo hizo por nosotros, nuestro Señor y Salvador. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en esa identidad, en eso que Él hizo por nosotros? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, porque fuimos bautizados ahora en el Espíritu y por el Espíritu de Dios. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 1, el versículo 13. Y escuchamos el mensaje, creímos el mensaje y fuimos sellados por el Espíritu. Así que nuestra identidad ahora está en Cristo, porque el bautismo es identidad y además en la Biblia hay muchísimos tipos de bautismo. Pero nuestro bautismo es, digamos, en seco, ¿verdad? No hizo falta agua. Es al momento de creer que somos salvos, completamente salvos y estamos completos en Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este punto es bien importante. Que andemos, o sea, esa es la manera de vivir, ese es el testimonio en vida nueva o en novedad de vida, como dicen otras versiones. Y eso va conectado con lo que leímos al principio de este estudio, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una vida nueva. Lo que por causa y efecto, acción y reacción, se define como una nueva identidad. Bastante sencillo, ¿verdad? Obviamente ahora tú y yo lo vamos entendiendo más, porque tenemos la escritura completa. El Señor quiere que sepamos estas cosas y con su Santo Espíritu lo vamos entendiendo. Pero aún falta más. Este era el capítulo completo del capítulo 6 de Romanos. Lo vamos a leer completo para entonces ir por los puntos que ya tú estás viendo ahí. Ve mirándolos, porque vamos a llegar a esas conclusiones maravillosas, porque son de la escritura. Y estamos hablando de la identidad que tenemos en Cristo. En este y los próximos episodios de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Y en la descripción de cada episodio hay información donde te puedes comunicar conmigo. También sabes que tenemos la página de Instagram que es Grace21_life. Y tenemos también el podcast que lo puedes escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que se llama, obviamente, Grace 21. Y este es tu servidor, Miguel Antonio Ortiz. Y seguimos adelante en el próximo estudio. Esté pendiente. Si te suscribes, tan pronto salga un episodio nuevo, te vas a enterar. Así que dale like y suscríbete. Y gracias por el apoyo. Y gracias por las oraciones. Y tenemos una maravillosa, extraordinaria y permanente identidad en Cristo, nuestro Señor y Salvador. A Él toda la gloria y toda la honra. Será hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga mucho.